Hola, ¿qué tal? En este video seguiremos viendo el documento de trabajo de recuperación de geometría y trigonometría. Veremos la parte 2 de los despejes. En esta parte veremos diferentes tipos de fórmulas y diferentes tipos de ecuaciones donde tenemos que despejar tanto x como diferentes variables. Tenemos la primera, que es una fórmula de sobrefísica. La P es la presión, la F es de la fuerza y la A es del área. En esta parte tendremos que despejar todas las variables. En este caso comenzaremos con la F. P ya la tenemos despejada, por lo tanto la P la podemos dejar así. Entonces, para despejar F, lo que vamos a tener que hacer es pasar A al otro lado, pero como está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Entonces la primera nos quedaría como F igual a P por A. De acuerdo, así quedaría el primer despeje. El segundo despeje tendría que ser la A. Entonces, aquí de esta forma lo que tendremos que hacer es, vamos a pasar la A multiplicando al otro lado, A por P igual a F. Pero estamos buscando despejar A. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pasar P para el otro lado, y como está multiplicando se va a pasar dividiendo. Entonces vamos a dejar A igual a F sobre P. Y así quedaría el primer ejercicio. Ya estarían las dos despejadas y la P ya está despejada al principio. Continuamos con el siguiente ejercicio, donde vamos a despejar las variables. Esta es la fórmula para calcular el volumen de un cubo, donde V cubo es el volumen y L es la longitud de uno de sus lados. Entonces aquí pues realmente V cubo ya lo tenemos despejado. Lo que vamos a hacer, aquí no se alcanza a ver, lo voy a poner un poco más grande. V cubo igual a L cúbica. Entonces aquí lo único que vamos a despejar va a ser L. Entonces vamos a poner L, va a ser igual a, vamos a pasar del otro lado V cubo, vamos a dejar un poco separado del igual, cubo, y esto va a estar en raíz, pero cúbica. Y así ya quedaría despejado L. Ya solamente sería ese despeje. Vamos con el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 vamos a ver una fórmula que es para calcular el volumen de un cilindro, donde V cilindro es el volumen, R es el radio de la base y H es la altura. Aquí lo que comenzaremos a hacer es que pues V cilindro pues es un término, entonces este ya está despejado. Lo que vamos a hacer va a ser despejar R y H. Pi, como es una constante, no necesita ser despejada. Entonces, aquí lo que se va a hacer es, primero vamos a despejar H. Entonces lo que vamos a hacer aquí es dejar H de este lado. Aquí esto lo vamos a poner como el primer despeje. Y como esto está multiplicando a todo esto, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces esto va a ser igual a V cilindro sobre pi r cuadrada. Así quedaría la h despejada. Ahora vamos a despejar r. Entonces aquí vamos a poner que es el segundo despeje y vamos a poner r cuadrada de un lado, y esto va a ser igual a V cilindro sobre pi por h. Entonces aquí solamente para finalizar vamos a pasar el exponente de radio hacia el otro lado, pero
en raíz. Entonces quedaría R igual a raíz de V cilindro sobre pi por h. Y así quedarían despejado h, r y v cilindro. Ya quedó despejado. Vamos con el ejercicio número 4. La fórmula del ejercicio número 4 es una de las ecuaciones de la cinemática, utilizada para describir el movimiento con aceleración constante, que relaciona la velocidad final. Vendría siendo representada por Vf. La velocidad final como v0 y la aceleración como a minúscula y el desplazamiento como x. Entonces aquí vamos a tener que sacar las variables de Vf, de v final, de v inicial, de aceleración y del desplazamiento. Entonces para despejar Vf al cuadrado va a ser tan sencillo como poner Vf, aquí es el primer despeje. Esto va a ser igual a raíz de todo lo que está del otro lado, que vendría siendo velocidad inicial al cuadrado más 2ax. Este es el primer despeje. Ahora vamos a despejar velocidad inicial. Entonces vamos a pasar 2ax hacia el otro lado restando. Entonces ponemos velocidad inicial. Vamos a de una vez a sacarle la raíz y pasarlo, vamos a sacarle el exponente y vamos a pasarlo como raíz. Entonces se deja la raíz aquí y se dejó el Vf, la velocidad final al cuadrado menos 2ax. Este sería el segundo despeje, que sería la velocidad inicial. Después tenemos que sacar la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces dejamos, aquí sí vamos a hacer un poquito de más pasos. Entonces vamos a pasar la velocidad inicial al cuadrado del otro lado. Está sumando, lo pasamos restando. Entonces va a ser velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2ax. Ahora, para dejar a la a sola, vamos a pasar del otro lado al 2x. Pero como están multiplicando, los vamos a pasar dividiendo. Entonces, vamos a dejar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2x. Esto va a ser igual a aceleración. Y la siguiente que vamos a despejar va a ser la x, que va a ser algo similar a esta que vimos con aceleración. De igual forma vamos a pasar la velocidad inicial cuadrada del otro lado. Entonces vamos a dejar igual. Este es el cuarto despeje. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2ax. Entonces para sacar el desplazamiento vamos a pasar el 2a del otro lado dividiendo. Entonces vamos a poner velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2a igual a el desplazamiento. Ok, y así quedará. Continuando con la quinta operación, tenemos otra fórmula de física que es para calcular la aceleración, que es la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces aquí tenemos que despejar todas las variables. En este caso aceleración ya la tenemos despejada, por lo tanto vamos a despejar velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Vamos a comenzar primero con tiempo. Esta, como habíamos visto anteriormente en otra fórmula, lo que se puede hacer en el primer despeje es pasar el tiempo de la donde está A y A al lugar donde está T, o tiempo. Entonces el primer despeje sería T igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Así quedaría el primer despeje. Segundo despeje, podemos despejar velocidad final. Y esto quedaría como, vamos a pasar tiempo del otro lado multiplicando. Esto quedaría suelto y quedaría velocidad inicial como negativo y lo pasaríamos al otro lado positivo. Entonces esto quedaría de tal forma que sería A por tiempo más velocidad inicial igual a velocidad final. Así es como quedaría nuestro segundo despeje.
Y para el tercer despeje de velocidad final, perdón, de velocidad inicial, quedaría así. A ver, tercer despeje. Velocidad final, perdón, velocidad inicial quedaría como a por t, y pasaríamos la velocidad final del otro lado. Esto quedaría como negativo menos velocidad final. Esto va a ser igual a menos velocidad inicial. Para quitarle el negativo al resultado de velocidad inicial, lo que se tiene que hacer es multiplicar todo esto por menos 1. Entonces esto quedaría como menos AT más velocidad final igual a velocidad inicial. Y así es como quedaría el resultado o el despeje de velocidad inicial. De acuerdo. Continuamos con el ejercicio número 6 que tenemos aquí. Aquí solamente va a tocar despejar las X. Aquí explico que para hacer que el ejercicio sea más sencillo es pasar el denominador hacia el lado derecho para poder hacer las operaciones de forma más sencilla. Entonces aquí pasamos 2 más 1 medio de X al lado derecho multiplicando con el 1, ya que como se está dividiendo se tiene que pasar multiplicando. Entonces tenemos aquí que sumar las X y los números que son las constantes con las mismas constantes, pero si nos fijamos aquí solamente podemos sumar X. Para sumar un entero de X con un medio de X, lo que se tiene que hacer es hacer esto. Ponemos 2 sobre 2 multiplicando la X, ya que 2 sobre 2 es igual a 1, entonces no se le afecta a la X, pero de esta forma se puede sumar con el 1 medio de X. Entonces aquí los denominadores no se afectan, solamente los numeradores se suman. Entonces quedaría 3 sobre 2x más 1. De este lado solamente se va a multiplicar el 1 por 2 y el 1 por 1 medio de x, que pues quedaría de la misma forma que como está representada ya dentro del paréntesis. Ahora sí, aquí sí podemos despejar de un lado las x y de otro lado las constantes. Entonces dejamos el 3 medios de x de este lado, pasamos el 1 medio de x al otro lado, pero restando. 1 medio de x menos 1 medio de x igual a 2, pasamos el 1 al otro lado restando, menos 1. Aquí restamos los 3 medios de x menos 1 medio de x. Aquí quedaría 2 sobre 2 de x igual a 2 menos 1 es igual a 1. Y aquí, como habíamos dicho anteriormente, 2 sobre 2 es igual a 1. Entonces, podemos decir que x es igual a 1. Aquí continuamos con el ejercicio número 7, que este es un poco más extenso, parecido al número 6 que habíamos visto anteriormente, pero de igual forma se puede hacer. Aquí sí se va a aplicar lo del mínimo común múltiplo, ya que como podemos fijarnos, los denominadores que están en las fracciones son muy diferentes. Entonces primero vamos a tener de un lado las x y del otro lado las constantes. Entonces aquí nos vamos a identificar primero cuáles son las que tienen x. Tenemos el 1 medio de x, tenemos la x que está sola y el 1/5 de x. Las demás son constantes. Acá tenemos una constante que sería el menos 2 y aquí tendríamos incógnitas como el 3x y el menos 5 tercios de x. Entonces primero vamos a acomodar del lado izquierdo las x con las x y las constantes con las constantes. Entonces tenemos 1 medio de x, buscamos otra x, aquí tenemos una, más x, buscamos otra, más 1/5 de x, más 1/5 de x. Ahora las constantes, 1/5 más 1. Entonces aquí quedaría más 1/5 más 1. Esto quedaría igual a 3x menos 5 tercios de x menos 2. Ok, aquí vamos a sumar primero las x y las constantes para tenerlo todo junto. Entonces aquí las x, si se fijan, están en fracciones. Lo que vamos a buscar va a ser el mínimo común múltiplo para que podamos transformar las fracciones y esta x de tal forma que las fracciones se puedan sumar sin afectarse tanto. Entonces aquí lo que vamos a buscar es que, si se fijan, el 2, si lo multiplico por 5, vamos a obtener 10. De esta forma las fracciones van a tener la sinergia necesaria para que se puedan sumar. Aplicando esto sería buscar un número que multiplicado tanto al numerador como al denominador nos dé 10. En este caso sería
al denominador es el único que nos tiene que dar 10, al numerador no. Pero de igual forma le va a afectar la multiplicación. Entonces este número sería 5. Entonces multiplicamos 5 por 1/2 de x. Más, aquí tenemos que buscar una fracción que nos pueda ayudar a sumarlos con acá. Entonces, como habíamos dicho en operaciones anteriores, lo que puedo hacer es hacer un 10 sobre 10 de x. Y así podemos hacer una división de 10 entre 10 nos da 1. Entonces esta x es como si tuviera aquí un 1, pero ahora en fracción representada con un denominador 10 que nos va a servir para sumar las fracciones. Entonces aquí vamos a continuar. Aquí, si se fijan, tenemos un quinto de x. Para lograr tener un denominador de 10 y que nos pueda ayudar a sumar con las otras fracciones, entonces esto lo voy a multiplicar por 2. 2 por un quinto de x. Se cierra paréntesis. Ahora con las constantes no va a ser tan diferente como lo hemos hecho con las x. Aquí lo que vamos a hacer es buscar una fracción que divididos entre sí pues nos dé 1 y tenga como numerador 5. En este caso sería aquí poner el 1 quintos más 5 sobre 5, ya que 5 entre 5 nos da 1 y tenemos el mismo denominador. En este caso vamos a dejar la derecha igual, ya que por ahora no nos estamos concentrando de ese lado. 3x menos 5 tercios de x menos 2. De acuerdo. Entonces aquí vamos a hacer la operación de tal forma que vamos a multiplicar el 5 por ambos. Vamos a multiplicar el 5 por ambos lados de la fracción. Para que esto sea más evidente, lo que podemos hacer es poner 5 sobre 5 y 2 sobre 2. Ya esto ya lo podemos multiplicar. Esto quedaría como 5, porque 5 por 1 es 5 y 5 por 2 va a ser 10. X más 10 sobre 10, que ya lo tenemos convertido. Y aquí va a ser 2 por 1, 2. 2 por 5, 10. X más X. Y aquí solamente vamos a sumar estas dos fracciones que tienen el mismo denominador, que sería 1 más 5, 6, y se queda el mismo. Esto sería más 6 quintos. Ahora sí, de este lado podemos transformar la fracción, en este caso el 3x, para que se pueda sumar con el menos 5 tercios de x. En este caso, para que el 3 tenga el mismo denominador que el 5 tercios, lo que vamos a hacer es poner el denominador de 3 como 1. Entonces ahora sí podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo acá, que es buscar una fracción que multiplicados el denominador nos dé 3. En este caso sería pues multiplicarlo por 3 tercios. De esta forma, 3 sobre 1 de x, cerramos paréntesis, y esto sería menos 5 tercios x menos 2. De acuerdo, entonces de este lado voy a hacer las sumas correspondientes y ahorita resolvemos la parte de la derecha. Entonces sería 5 más 10 más 2, 17 con denominador de 10. 17 sobre 10 de x. Y como este 6 quintos no le hemos hecho nada, pues así lo dejamos, más 6 quintos. Esto va a ser igual a, ahora sí, aquí multiplicamos 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. X. Y aquí sería menos 5 tercios de x menos 2. ¿De acuerdo? Ahora vamos a sumar de forma rápida la parte de la derecha de las x para poder hacer el despeje correspondiente, que sería 9 menos 5, 4. Entonces quedaría como 4 tercios de x menos 2. Entonces este ya sería el lado de la derecha. A ver, lo voy a representar acá abajo. 17 sobre 10 x más 6 quintos igual a 4 tercios de x menos 2. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar las x al lado izquierdo y las constantes al lado derecho. Dejamos el 17 sobre 10 x menos 4 tercios de x igual a menos 2 menos 6 quintos. De acuerdo. Ahora vamos a sumar las fracciones 17 décimas menos 4 tercios. Aquí también vamos a buscar un mínimo común múltiplo, y el único múltiplo que se le asemeje, que es el más chico, sería el 30. Tenemos que convertir
el denominador de 17 décimos a 30 y el denominador de menos 4 tercios a 30. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 17 décimos por 3 tercios así. Y el 4 tercios, para convertirlo el denominador a 30, va a ser multiplicarlo esto por 10. Entonces hacemos la multiplicación correspondiente rápida. Sería 3 por 17 serían 51 sobre 30x menos 40 sobre 30x. Ok, de este lado lo dejamos igual. En un momento lo resolvemos. Menos 6 quintos. Bueno, entonces en la parte derecha lo que vamos a hacer es que vamos a darle un denominador al menos 2 para que se pueda sumar rápidamente con el menos 6 quintos. Entonces vamos a buscar un número que multiplicándolo no tiene que dar un denominador de 5, que en este caso pues sería multiplicarlo por 5. Entonces aquí sería 5 quintos multiplicando el menos 2. Y esto quedaría de la siguiente forma. Entonces aquí ya se pueden sumar, ¿no? Aquí se puede hacer la resta. 51 menos 40 serían 11 sobre 30 de x. Esto va a ser igual a 5 por menos 2 va a ser menos 10 sobre 5 menos 6 quintos. En esta parte del video se me cortó la cámara y ya no encontré el video. Pero sigamos con la ecuación. Aquí habíamos dicho que nos había dado menos 5 quintos. Y esto, haciendo una suma de negativos rápida, que es menos 10 menos 6, nos va a dar menos 16. Y dejamos los denominadores en 5. Después aquí pasamos a 11 treintuavos de x igual a menos 16 quintos. Aquí lo que vamos a hacer es pasar el 11 treintuavos abajo del 16 quintos, bueno, del menos 16 quintos. Aquí vamos a hacer la ley de la herradura, que es de multiplicar el menos 16 por 30, que nos va a dar menos 480, y 5 por 11, que nos van a dar 55. Aquí nada más vamos a tener que simplificar 480 y 55. Para eso tenemos que encontrar un número que dividido pues nos haga más chica esos números. Por ejemplo, le podemos sacar mitad a 480, pero no le podemos sacar mitad a 55. Le podemos sacar tercera a 480, pero a 55 no. ¿Le podemos sacar quinta a ambos? Sí, ahí sí le podemos sacar quinta. Entonces solamente hacemos la división de 480 entre 5 nos da 96 y 55 entre 5 nos da como resultado 11. Entonces solamente le dejamos su signo negativo a 96 y sobre 11. Y así quedaría finalizada la ecuación. De acuerdo, continuando con el ejercicio número 10, nos muestra una ecuación de Bernoulli, que es una fórmula de física de fluidos que relaciona la presión, la velocidad y la altura. Dado que en esta ecuación no hay una variable x que despejar, pues vamos a tener que despejar las siguientes variables, que vendrían siendo P1, P1, B1, H1, también P2, B2 y H2. Estas son las 6 variables que vamos a buscar en esta ecuación, pero aquí les voy a hacer una recomendación al momento de su examen, ya que si se fijan, como en la ecuación anterior teníamos variables similares que están, o sea que es como P1, P2, B1, B2 y H1 y H2, pero regresando a la ecuación 9, si se fijan, tenemos, por ejemplo, tenemos el resultado de H de B1, perdón, si se fijan está en raíz B2 con exponente 2 más 2G por H2 menos H1. Y si se fijan en el V2, tenemos un resultado similar, solo que están cambiadas. Por ejemplo, aquí era el H2 y aquí era el H1, y aquí era el B2 y aquí era el B1. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Que por ejemplo, P1 y P2 van a tener una respuesta muy similar, solo que van a cambiar algunas variables. De acuerdo, vamos a poner esto en práctica. Vamos a buscar primero P1 y después P2, para que me vayan entendiendo. De acuerdo, vamos a buscar P1, vendría siendo este de aquí. Entonces vamos a pasar todas estas variables al lado derecho. Tenemos P1 es igual a P2 más un medio de P por B2 con exponente 2. Aquí lo que voy a hacer, para que sea más fácil de acomodar en la siguiente igualación, va a ser poner este
va a hacer poner esta variable que tenemos aquí, un medio de p v1 al cuadrado. Lo voy a pasar restando del otro lado, pero lo voy a poner aquí luego. Sería menos un medio de p por v1 al cuadrado. Para que así estas dos variables ya me queden juntas de una vez. Ok, ya tenemos estas dos. Vamos con el PGH2 más PGH2. Y aquí tenemos PGH1, pero está sumando, lo vamos a pasar del otro lado restando. Menos PGH2. ¿De acuerdo? Aquí lo que vamos a hacer va a ser algo similar con lo que hicimos en el ejercicio número 9. Tenemos P1 es igual a P2. Esto, si se fijan, tenemos la única variable que es diferente en estas dos operaciones es el B2 y el B1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sacar el 1 medio de P de ambos y lo vamos a dejar afuera en un paréntesis, de esta forma. Más 1 medio de P en paréntesis V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Más, vamos a hacer lo mismo de este lado. Si se fijan, tenemos dos términos similares que es PG y PG, solamente aquí me equivoqué. Aquí de este lado es 1, perdónenme. 1, no es 2, ok. Lo único que cambia es H2 y el H1. Entonces vamos a dejar afuera el PG, entre paréntesis H2 menos H1. Ok, y así ya quedaría resuelta esta variable. Aquí lo que podemos hacer es quitar el 1 de la P, pero la puse más que nada para que vieran que pues este se junta con el de arriba. Y también lo que podemos hacer es lo siguiente. P1 es igual a P2 más, y es agarrar este denominador y ponérselo al B2 y menos B1. ¿Por qué? Porque si se fijan, esto es una multiplicación y podemos hacerlo una multiplicación de fracciones. Y una multiplicación de fracciones pues es multiplicar P por esta variable de arriba y 2 por el 1 de abajo. Entonces esto podemos dejar que P por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado sobre 2 más PG por H2 menos H1. Así quedaría concluida la P1. Vamos a continuar con el siguiente despeje. En este caso va a ser P2. Ya tenemos P1 y aquí lo que les comentaba al principio era que por ejemplo, las variables que son similares como P1 y P2 y B1 y B2 van a tener prácticamente el mismo resultado, y lo único que va a cambiar van a ser el 1 y el 2. Por ejemplo, aquí al momento de despejar P2 todo va a quedar exactamente igual que aquí en esta que hicimos con P1, solamente lo único que va a cambiar va a ser, por ejemplo, que aquí va a ser P1 y aquí va a ser P2, aquí va a ser B2, perdón, aquí va a ser B1 y aquí va a ser B2, aquí va a ser H1 y aquí va a ser H2. Eso es lo único que va a cambiar, pero lo vamos a hacer de forma normal para que vean que va a quedar de esa forma. Entonces vamos a pasar estas variables al lado derecho, pero lo vamos a hacer igual que lo que hicimos aquí en la parte superior, que va a ser tener las variables que más se parecen y ponerlas juntas. Entonces tenemos que P2 es igual a P1 más 1 medio de P V1 sobre, con exponente 2 más, perdón, aquí es menos, porque vamos a pasar de una vez el 1 medio de P V2 al cuadrado aquí a la derecha. Entonces tenemos menos, recordemos que este es un menos, 1 medio de P V2 al cuadrado. Ahora sí, más PGH1 menos PGH2. ¿De acuerdo? Así quedaría la operación inicial para sacar P2. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos en la otra parte? Dejamos el P1 tal cual. Así. Ahora vamos a juntar estas dos variables que ya habíamos dicho que lo único que tienen similar es ser un medio P. Entonces, aquí pues hicimos aquí sacamos las variables, las variables similares. Entonces dejamos más 1 medio de P por V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado. Si se fijan, está quedando de la misma forma que está aquí, solamente lo único que cambian es el V1 y el V2. Aquí también sería más PG que queda fuera y dejamos H1 menos H2. H1 menos H2. Y ya solamente lo ponemos de la misma forma, que es con el denominador 2 abajo y dejamos la P aquí arriba. Esto sería P2 igual a P1 más P
multiplicando a V1 con exponente 2 menos V1 con exponente 2, todo esto sobre 2, más PG H1 menos H2. Y así ya tenemos la variable P1 y la variable P2. Si se fijan, como les comentaba, quedan exactamente de la misma forma, pero con el 2 y el 1 cambiados de lugar. Esto les va a servir en el examen más que nada para que ahorren tiempo y prácticamente van a resolver solamente 3 despejes y los otros 3 ya van a quedar exactamente igual. Para comprobarlo vamos a seguir haciendo B1 y B2 para que vean que se hace de la misma forma. De acuerdo, continuamos con el ejercicio número 10. Ahora vamos a despejar V1 y V2. Siento yo que este es el despeje más laborioso, pero no pasa nada. Ahorita lo vamos a resolver de forma sencilla. De acuerdo, vamos a resolver V1. Primero nos fijamos en qué parte la tenemos. Es aquí. De acuerdo, vamos a dejar este término del lado izquierdo y vamos a pasar todo al lado derecho, pero lo vamos a hacer juntando, por ejemplo, P1 con P2 y PGH1 con PGH2. Empiezo. De acuerdo, entonces del lado izquierdo vamos a dejar la variable V2 junto con todos sus términos, que sería un medio de P. Entonces dejamos un medio de P por V1 al cuadrado igual a P con el número 2 menos P1, ok, más un medio de P por V2 al cuadrado más PGH 2 menos PGH1. Entonces aquí lo que vamos a hacer, como en anteriores operaciones hemos hecho, vamos a agrupar por términos aparte para solamente ponerle su denominador, que vendría siendo un medio por P. Entonces esto quedaría como P con el número 2 sobre un medio de P menos P1 sobre un medio de P más un medio de PV 2 al cuadrado sobre un medio de P más PGH 2 sobre un medio de P menos también PGH 1 sobre un medio de P. De acuerdo. Aquí también vamos a tener que utilizar la ley de la herradura, donde aquí tenemos que P2 va a estar sobre 1. Entonces aquí lo que se va a hacer es multiplicar P2 por 2 y 1 por 1. Entonces quedaría de la siguiente forma: V1 perdón, al cuadrado quedaría igual a, el 2 lo pasamos para arriba, 2 P2 sobre P menos, aquí pasa exactamente lo mismo con P1, 2 P1 sobre P, estos son menos, más, aquí se van a cancelar un par de términos, que sería un medio de P, se cancela con el medio de P de arriba, entonces esto lo quitamos así, y esto quedaría solamente V2 al cuadrado, y aquí, si se fijan, tenemos P para cancelar con la parte de arriba, igual que en H1, entonces esto quedaría más GH2 sobre un medio menos GH1 sobre un medio. Ahora, si se fijan, aquí tenemos dos variables donde su denominador es P. Entonces aquí lo podemos juntar de la siguiente forma. Voy a ponerlo de este lado de la derecha. Voy a ponerlo con azul para que se logre diferenciar. B1 al cuadrado es igual a 2P2 menos 2P1 sobre P. Aquí también lo que podríamos hacer es que, si se fijan, P2 y P1 tienen en común el 2, entonces lo que podríamos hacer es poner entre paréntesis P2 menos P1 y afuera el número 2. Ahorita lo expreso en la siguiente igualación. Aquí tenemos más B2 exponente 2, ese se queda exactamente igual. Y aquí hay que hacer una ley de fracciones, la ley de la herradura. Esto quedaría así: GH2 sobre 1, ya que el GH2 sobre 1 es el entero, y esto abajo el 1 medio. Entonces el GH2 se multiplica con el 2 y el 1 por 1. Esto nos daría igual a 2GH2 sobre 1, pero pues el 1 no se pone. Entonces esto quedaría más 2GH2,
Y si se fijan, pues en la parte del GH1 quedaría exactamente igual, solamente que en resta 2GH1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo todavía más simplificado en la parte de aquí abajo. Entonces quedaría, vamos a quitarle de una vez el exponente para ponérselo en raíz del otro lado. B1 sería igual a, aquí dijimos que vamos a sacar el 2 y lo vamos a poner entre paréntesis, 2 paréntesis B2 menos B1. Se cierra paréntesis sobre B. El B2 al cuadrado se sigue dejando igual, más V2 al cuadrado. Y aquí, si se fijan, tenemos 2G, que es similar al 2G de H1. Entonces aquí podemos poner más 2G, que está multiplicando a H2 menos H1. Y listo, así quedaría. Solamente hace falta poner el exponente que tenía el B2 como raíz. Y ya, nos quedaría todo ese despeje grande. Ahora, como vimos en los anteriores despejes, esto va a ser exactamente la misma operación, solo que aquí abajo, más que cambiando los números 2 y 1. Entonces lo voy a hacer de forma rápida para que vean. Aquí vamos a buscar B2, entonces voy a copiar exactamente lo que hicimos acá, solamente que cambiando los números. Por ejemplo, aquí tenemos un medio de P, V, aquí vamos a poner el 2 en vez del 1, V2 al cuadrado. Esto va a ser igual a, tenemos aquí P2 y P1, pero lo vamos a cambiar como P1 y P2. Entonces tenemos P1 menos P con el número 2, más un medio de P por, aquí tenemos B2, vamos a ponerlo B1 al cuadrado, más PGH, aquí tenemos el 2, vamos a poner el 1, menos PGH. En este caso va a ser el número 2. Si se fijan, tenemos la misma operación de aquí arriba, pero solamente lo pasamos acá abajo, quitando, más bien sustituyendo los unos por los 2 y los 2 por los 1. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí, solamente que vamos a cambiar los 2 con los 1. Entonces tenemos que V2 al cuadrado es igual a P1 sobre un medio de P. Aquí en esta parte se me estaba ocurriendo que no sé si sepan a dónde se va la P cuando está con una fracción. Cuando está con una fracción y luego a la derecha tienen un término, se está multiplicando. Entonces, para darnos cuenta si pertenece arriba o abajo, lo que vamos a hacer va a ser poner un sobre 1 a la P. Y si se fijan, al momento de multiplicar estos dos términos sería 1 por P y 2 por 1. Y esto nos dejaría como, voy a ponerlo acá, P1 sobre P sobre 2, así quedaría, así lo podemos representar también y está correcto, pero lo vamos a seguir dejando así para no confundir. Entonces tenemos que menos P2 sobre un medio de P más un medio de PB1 al cuadrado sobre un medio de P más PGH1 sobre un medio de P menos PGH2 sobre un medio de P. ¿De acuerdo? Aquí solamente vamos a transcribir lo que hicimos en este lado, solamente que otra vez cambiando 2 y 1. Entonces tenemos que V2 al cuadrado es igual a 2P, en este caso 1, sobre P, menos 2P2 sobre P. Ahora nos vamos aquí, si se fijan aquí el V2 al cuadrado quedó solo, en este caso vendría siendo el V1 más V1 al cuadrado, quedó solo. Luego tenemos, aquí vamos a simplificar rápido estas fracciones. Recuerden que nos había quedado 2GH2 menos 2GH1, en este caso va a ser más 2GH1 menos 2GH2. Así quedaría. Solamente vamos a juntar y como lo hicimos con los paréntesis de este lado, vamos a juntarlos así. Y de una vez vamos a ponerle la raíz. Tenemos que V2 es igual a raíz de... Entonces aquí ponemos exactamente lo que viene aquí adentro, pero cambiando 2 con 1. Entonces tenemos que 2 P1 menos P2
cierre paréntesis, sobre P, más B1 al cuadrado, más 2G, paréntesis, aquí es H2 menos H1, aquí va a ser H1 menos H2, se cierra. Y aquí solamente vamos a calcular la raíz. Ok, si se fijan quedó exactamente igual, solamente cambiamos los números 1 y 2 del lado de B1 y de B2. Entonces esta parte se podría decir que es sencilla y que les puede ahorrar mucho tiempo en el examen. Pasamos al siguiente despeje que vendría siendo H1 y H2. Continuando con los despejes, vamos a hacer ahora H1 y H2. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en las operaciones pasadas. ¿De acuerdo? Tenemos aquí PGH1 al cuadrado. Todo esto lo vamos a pasar del otro lado, restando. Pero vamos a dejar el P con el número 2 junto con el P1 y el 1 medio de PV1 al cuadrado lo vamos a dejar junto con el PV2 al cuadrado. Entonces tenemos que PGH1 al cuadrado va a ser igual a P con el número 2 menos P1. Tenemos más 1 medio de PV2 al cuadrado, igual lo pasamos, más 1 medio de PV2 al cuadrado, menos 1 medio de PV1 al cuadrado, más PGH2. Ok, aquí tenemos al PG multiplicando con el H1, lo vamos a pasar al otro lado, igual dividiendo como lo hemos hecho en las anteriores. H1 al cuadrado igual a P2 sobre PG menos P1 sobre PG más 1 medio de PV2 al cuadrado sobre PG menos 1 medio de PV1 al cuadrado sobre PG más PGH2 sobre PG. Así nos quedaría. Ahora vamos a ver qué podemos cancelar. En este caso, P2 y P1 no lo podemos cancelar con P, ya que pues esta es una P sola, este es un P con el número 2 y este es un P con el número 1. En este lado aquí solamente podemos quitar P con la P de arriba y aquí también en el V1. Acá si se fijan tenemos el mismo término tanto abajo como arriba, entonces cancelamos ambos PG. Entonces la siguiente igualación nos quedaría de esta forma. Como tenemos el mismo denominador en esta parte, pues vamos a juntarlo de una vez. H1 al cuadrado sería igual a P2 menos P1 sobre PG. Tenemos ahora el 1 medio de V2 al cuadrado sobre G. Aquí si se fijan como tenemos una fracción sobre una fracción, lo que vamos a hacer es de este lado, voy a poner con otro color para que se distinga. ¿Dónde se fue mi pluma? Vamos a ponerlo de este lado, así tal cual, 1 medio de V2 al cuadrado sobre G sobre 1. Entonces aquí multiplicamos 1 por 1, nos quedaría V2 al cuadrado sobre 2 por G, nos quedaría 2G. Entonces aquí vamos a poner más V2 al cuadrado sobre 2G. Y como la operación de la derecha es muy similar, vamos a hacer exactamente lo mismo. Sería V, en este caso 1 al cuadrado sobre 2G. Si se fijan también tiene el mismo denominador. En un momento la vamos a juntar. Me acabo de dar cuenta de que la h no tiene que llevar exponente, entonces se la voy a borrar de esta forma. Una disculpa. Ok, las h2 no tienen exponente, aquí también dejan borro esto. Una disculpa. Ok, ahora vamos a seguir con las operaciones de la derecha. Aquí quedaría 1 medio por b1 al cuadrado. No, esperen. Susana, aquí en esta parte te vas a quedar hasta donde expliqué lo del exponente. Borra lo siguiente que dije. Ok. Ahora tenemos más h2 sobre g. Así quedaría gh2 sobre g. Ok, y aquí solamente sería juntar
estas dos fracciones con el mismo denominador. Quedaría como H1 igual a P con el número 2 menos P1 sobre PG más, aquí vamos a juntar V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado sobre 2G más H2 sobre G. Y así nos quedaría H1. Y vamos a resolver de una vez H2 para que vean que va a quedar exactamente el mismo resultado, solamente que cambiando los dos con los unos. Entonces tenemos que PGH2, perdón, va a ser igual a P1 menos P2 más 1/2 de V1 menos 1/2 de V2 al cuadrado más PGH1. Ok, si se fijan tenemos la misma operación arriba abajo, pero solamente cambiando unos y dos. Ahora vamos a pasar el PG del otro lado en forma de fracción. Quedaría esto como H2 igual a P1. Igual aquí, para hacerlo y ahorrarnos tiempo, vamos a pasar directamente a expresarlo de esta forma, solamente cambiando los unos y los dos. Quedaría P1 menos P2 sobre PG más B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado sobre 2G más H1 sobre G. Y ya, nos quedaría exactamente igual que aquí, solamente que cambiando unos y dos. Aquí ya resolvimos H1 y H2. Continuamos con P1 y con P2, que realmente no es tan difícil. De hecho, creo que es una operación de las más sencillas que hay. Vamos a hacerlo de una vez. Aquí tenemos P1. Vamos a pasar todo esto de lado izquierdo al lado derecho. Tenemos P1. Tenemos que es igual a P con el número 2 más 1/2 más 1/2 de PV2 al cuadrado más PGH2. Ahora sí vamos a pasar todo esto del lado derecho, menos 1/2 de PV1 al cuadrado. Ay, aquí es más. Perdón, aquí es menos. PGH1. Ok, y ahora prácticamente podemos decir que solamente toca simplificar. Por ejemplo, aquí vamos a agrupar los términos. Tenemos P1 igual a P2, este queda exactamente igual. Vamos a juntar el 1/2 de PV2 al cuadrado con el menos 1/2 de PV1 al cuadrado. Esto quedaría así, más 1/2 de PV2 al cuadrado menos 1/2 de PV1 al cuadrado más PGH2 menos PGH1. Ok, ahora solamente vamos a agrupar los términos semejantes, que en este caso sería P1 igual a P2. Aquí, si se fijan, tenemos el 1/2 P, que está de igual forma en el V1, 1/2 por P, y esto lo vamos a sacar del paréntesis que le vamos a poner al V2 menos V1 al cuadrado. Entonces tenemos que más P sobre 2 paréntesis V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado, se cierra paréntesis. Ok, y aquí tenemos que el PG es común al PG de H1. Entonces el PG lo vamos a dejar afuera con paréntesis H2 menos H1 paréntesis. Y así nos quedaría la operación de P1. Vamos a hacer la de P2 para terminar el problema número 10. Entonces vamos a hacer lo mismo, solamente vamos a cambiar los números, pero ya los vamos a juntar con sus términos semejantes. Aquí sería P2 igual a P1 más 1/2, voy a copiar esta parte de aquí, 1/2 de PV1 al cuadrado, solamente aquí voy a cambiar el 2 por el 1, menos 1/2 de PV2 al cuadrado, esta es 1, más PGH1 menos PGH2.
Entonces aquí va a quedar de la misma forma que quedamos en la igualación del P1. Vamos a poner P2 igual a P1 más P, paréntesis, V2 al cuadrado, perdón, aquí es V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado, se cierra paréntesis, todo esto sobre 2, más PG, paréntesis, H1 menos H2, se cierra. Y así es como terminamos con la operación número 10. Si se fijan, es bastante larga, pero más que nada es por la cantidad de variables que se tienen que sacar. Continuamos ahorita con el ejercicio número 11. Continuando con el ejercicio número 11, la ecuación está puesta de esta forma. Vamos a sacar cada variable, en este caso sería sacar R, aunque en la fórmula original ya está despejada. Vamos a despejar R0, vamos a despejar A, vamos a despejar T y vamos a despejar T0. Así de esta forma. Entonces aquí vamos a comenzar primero con R0. Este ya está respondido. Aquí, si se fijan, se podría decir que es bastante sencillo, ya que R0 está multiplicando a todo este paréntesis. Lo único que vamos a hacer es pasarla multiplicando al otro lado. De esta forma. Voy a reescribir la operación para que la igualdad esté al revés y tengamos todas las variables del lado izquierdo. Entonces sería R0, paréntesis 1 más A, paréntesis T, menos T0. Se cierra y se cierra el paréntesis. Esto igual a R. Ahora sí, podemos pasar todo esto que está entre paréntesis del otro lado dividiendo. Entonces tenemos que R0 es igual a R sobre toda esta ecuación. Lo podemos dejar con el primer paréntesis abierto, ya que pues ya no estaría afectando, pero lo vamos a dejar así tal cual. 1 más A, se abre paréntesis T, menos T0. Listo, ya tenemos despejado R0. Continuamos con la siguiente que vendría siendo A. De igual forma vamos a seguir tomando esta ecuación que está la igualdad con las ecuaciones que queremos del lado izquierdo. Entonces tenemos que R0 está multiplicando a todo este paréntesis. Entonces lo que vamos a hacer es pasar el R0 al otro lado. Tenemos que 1 más A, ya podemos abrir el paréntesis porque ya no lo está afectando el R0. Se abre paréntesis T menos T0. Se cierra paréntesis, es igual a R sobre R0. ¿De acuerdo? Ahora, como estamos buscando A, vamos a pasar el 1 al otro lado restando. Entonces tenemos que A está multiplicando a T menos T0 con igualdad de R sobre R0 menos 1. De esta forma. Ahora si se fijan, T y menos T0 están multiplicando con A en paréntesis. Entonces todo este término lo vamos a pasar dividiendo. Así tal cual. Vamos a pasarlo así. A es igual a R sobre R0 menos 1 sobre T menos T0. Así quedaría despejada A. Vamos a continuar con el despeje de la T. Aquí voy a simplemente poner esta diferenciación para que no nos equivoquemos. Este es el despeje de A. Este es el despeje de R0. Recordemos que el despeje de R ya está en la ecuación, entonces no se necesita hacer. Ya si en el examen se pide que se ponga, pues solamente se reescribe la ecuación original. Ok, vamos a despejar T. Tenemos la ecuación que habíamos hecho aquí al principio. Entonces lo único que vamos a hacer va a ser pasar de nuevo el R0 del otro lado dividiendo. Entonces tenemos que 1 más A, que está multiplicando a T menos T0, es igual a R dividido entre R0. Ok, recordemos que estamos buscando T. Esto lo vamos a pasar de la siguiente forma, igual que acá. Vamos a pasar el 1 al otro lado restando. Tenemos que A por T menos T0 es igual a R sobre R0 menos 1. Ahora vamos a pasar dividiendo a porque se está multiplicando con T menos T0. Vamos a ponerlo de este lado, aquí. Vamos a poner T menos T0. Ya se pueden abrir los paréntesis, ya que el A ya no va a estar afectando a estos dos. Entonces esto va a ser igual a R sobre R0 menos 1. Y esto va a ser sobre A, que recuerden que lo pasamos dividiendo. Ok, ahora como lo que estamos buscando vamos a pasar el menos T0 al otro lado sumando.
Entonces esto quedaría de esta forma. T es igual a R sobre R0 menos 1 sobre A más T0. Así de sencillo. Así quedaría despejada la T. Voy a diferenciarlo aquí. T. Ok. Ya despejamos T. Solamente nos faltaría T0. Que si se fijan, realmente va a quedar muy parecido a la fórmula que hicimos con el T. Pero igual lo vamos a hacer paso por paso para que vean que se hace exactamente igual. Entonces, de nuevo, tomamos la ecuación de acá arriba. Vamos a pasar el R0 dividiendo del lado derecho. Entonces quedaría como 1 más A, paréntesis, T menos T0. Se cierra. Esto va a ser igual a R sobre R0. Ahora vamos a pasar el 1 que está sumando, lo vamos a pasar restando. Sería A, paréntesis, T menos T0. Esto va a ser igual a R sobre R0 menos 1. Igual que aquí arriba vamos a pasar el A que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Esto quedaría T menos T0 igual a R sobre R0 menos 1, todo esto sobre A. Y ahora vamos a pasar la T que está sumando, lo vamos a pasar restando al otro lado. Entonces aquí quedaría menos T0 igual a R sobre R0 menos 1 sobre A menos T. Ok, aquí si se fijan, el despeje nos salió con el T0 pero negativo. Para quitarle el negativo del T0 se tiene que hacer esto. Vamos a multiplicar toda la ecuación por menos 1. Aquí le vamos a cambiar todos los signos que tenía cada término. En este caso quedaría como T0, ya queda positivo porque se multiplicó por menos 1. Quedaría igual a menos R sobre R0 menos 1 sobre A más T. Y así quedaría resuelta y despejada el T0. A ver aquí. T0. Ok. Así quedaría ya de respuesta. Ya quedaría respondida, perdón, el ejercicio número 11. Continuando con el ejercicio número 12. Solamente aquí vamos a despejar X. Es la única que tenemos aquí. Ok, de acuerdo. Todo esto está igualado a U. Supongo que es U por la forma que tiene. Entonces toda esta raíz está afectando hasta la W. Ok. Lo que vamos a hacer aquí, y para pasar las raíces del otro lado las vamos a pasar como exponentes. Entonces primero vamos a pasar la primera raíz para el otro lado. Dejamos la raíz normal. Igual aquí, 3 medios de X cúbica sobre A más B menos Y más W. Esto va a ser igual a U cuadrada. Ok, ahora vamos a pasar esta otra raíz al otro lado. Nos va a quedar, voy a continuar aquí, 3 medios de X cúbica sobre A más B menos Y más W. Esto va a ser igual a U cuadrada entre paréntesis al cuadrado. Aquí lo que podemos hacer es, para no tener este paréntesis, es multiplicar, y esto quedaría de esta forma. 2 por 2, 4, entonces esto quedaría con exponente 4. Ok, ahora que ya tenemos esto, vamos a pasar menos Y y más W al otro lado, cambiando sus signos. Esto quedaría, aquí lo voy a poner, 3 medios de X cúbica sobre A más B, perdón, igual a U con exponente 4 más Y menos W. Ok, aquí ya nada más, perdón, el U va con exponente 4. Sí lo dije, pero no lo puse. Entonces aquí vimos que ya nada más le cambiamos los signos a la Y y la W. Ahora aquí vamos a pasar el A más B que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Esto quedaría de la siguiente forma. 3 medios de X cúbica es igual a U con exponente 4 más Y menos W multiplicado todo esto
Entonces vamos a pasar el a más b multiplicando al otro lado, ya que este se está dividiendo con el 3 medios de x cúbica. Entonces aquí lo vamos a pasar. Esto también lo ponemos entre paréntesis, ya que se está multiplicando. De a más b. Ok. Pasa multiplicando, muy bien. Ahora, solamente le vamos a quitar el 3 medios de x que están multiplicando, los vamos a pasar dividiendo. Quedaría de esta forma. X cúbica es igual a, paréntesis, u con exponente 4 más y menos w, se cierra paréntesis, se abre uno nuevo, a más b, se cierra, esto sobre 2 tercios, quedaría así, 2 tercios. Solamente faltaría pasar la raíz cúbica al otro lado, esto quedaría como x es igual a, paréntesis, u cuarta más y menos w, se cierra, abro un nuevo paréntesis, a más b, se cierra paréntesis, sobre, aquí es 3 medios, perdón, aquí es 3 medios, no es 2 tercios, y esto queda en raíz cúbica, de esta forma, y así quedaría despejada la x. Como por último ejercicio de los despejes tenemos el número 13, que es este que tiene 2 raíces. Se ve algo complicado, pero realmente no lo es. Solamente hay que ir pasando de uno por uno al otro lado de la u, que según yo es una u, ¿verdad? Ok, pero sí, vamos pasándolo de uno por uno. En este caso, lo primero que tenemos afuera que está afectando toda la operación es raíz séptima. Esta raíz séptima la vamos a pasar del otro lado a la u en forma de exponente, de esta forma. Vamos a dejar raíz de 3. Y está afectando toda esta operación. La raíz de 3. 5x a la 1 tercio más 4 sobre a más b menos y más w. Esto va a ser igual a u a la 1 sexto. Esto entre paréntesis, ya que el 7, el exponente 7 va a estar afectando todo esto. Ok, recordemos que cuando se ve un exponente que está siendo afectado por otro exponente, lo que se va a hacer es una multiplicación. Lo podemos representar de esta forma. 1 sexto se multiplica por 7 sobre 1. Entonces aquí multiplicamos 7 por 1, 7 y 6 por 1, 6. Aquí hay que repetirlo. Entonces multiplicamos 1 por 7, 7 y 6 por 1, 6. Entonces podemos decir que u va a quedar igual con exponente de 7 sextos. Esto es un exponente. Ok, así es como quedaría realmente. Ahora vamos a quitarle esta raíz cúbica y vamos a pasarlo del otro lado también como exponente. Entonces aquí de este lado dejamos igual la operación. 5x a la 1 tercio más 4 sobre a más b menos y más w. Esto va a ser igual a u de 7 sextos multiplicado por exponente 3. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado. Vamos a multiplicar 7 sextos por 3 sobre 1. Aquí multiplicamos 7 por 3, 21 sobre 6 por 1, 6. Entonces aquí nos damos cuenta de que le podemos sacar tercera a ambos lados. En este caso vendría siendo tercera de 21 nos da 7 y tercera de 6 nos da 2. Entonces podemos decir que el exponente que le vamos a dejar a u va a ser de 7 medios. De esta forma. Así. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar los términos menos y más w del otro lado. Vamos a dejar el 5x tal cual. 5x a la 1 tercio más 4 sobre a más b igual a la u a la 7 medios más y, pasamos la y que está negativa, la pasamos positiva, menos w, que la pasamos de positivo a negativo. Y ok, así nos va quedando. Si se fijan, nos fuimos de uno por uno, nos fuimos por la primera raíz, después por la segunda raíz que es de 3, y aquí solamente pasamos los términos que estaban restando y sumando. Ahora lo que vamos a hacer es pasar lo que está dividiendo al otro lado de forma de multiplicación. Entonces tenemos que
5x a la 1/3 más 4 es igual a u de 7/2 más y menos w. Esto se va a multiplicar con a más b. Ok. Ahora aquí, si se fijan, tenemos aquí que 5x a la 1/3 está sumando con el 4. Este 4 lo vamos a pasar del otro lado de una vez. 5x a la 1/3 va a ser igual a todo esto que tenemos aquí. U a la 7/2 más y menos w, paréntesis, abrimos factor, a más b, menos 4. De acuerdo. Ahora aquí lo que vamos a hacer es pasar el 5 que está multiplicando con la x, lo vamos a pasar dividiendo. Va a ser x a la 1/3 igual a, paréntesis, 7 sobre 2 más y menos w, se cierra paréntesis, se abre un nuevo, a más b, se cierra, menos 4, y esto va a quedar sobre 5. Ok. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que si se fijan tenemos que x está elevada a la 1/3. ¿Qué pasa cuando tenemos un exponente que está en forma de fracción? Lo que podemos hacer es lo siguiente, vamos a pasar este 1/3, lo vamos a dejar en forma de raíz. Esto puede quedar representado de la siguiente forma, x a la 1/3 es igual a raíz de x, pero va a ser raíz cúbica. Así, con todo tipo de exponente que tenga fracción, por ejemplo, si tenemos x a la 1/7, podemos representarlo igual con raíz séptima de x. ¿De acuerdo? Una vez sabiendo esto, podemos representar teniendo esta raíz cúbica, y como tenemos raíz cúbica, la raíz pasa del otro lado en forma de exponente. Entonces aquí podemos dejar x normal, hacemos todo esto que teníamos, ¿sí? U a las 7/2 más y menos w, se cierra paréntesis, se abre, a más b, se cierra paréntesis, menos 4 sobre 5, y todo esto tiene que estar elevado al exponente 3. Entonces vamos a poner un paréntesis muy grande aquí, cerrándolo acá, y todo esto va a quedar elevado al cubo. Y así es como quedaría despejada x. Ya terminamos ahora con los despejes. Vamos a continuar con la siguiente actividad. Muy bien, antes de comenzar con el ejercicio número 1, tendré que explicar una cosa que es para saber cómo encontrar o saber cuáles son los catetos adyacente y opuesto. Supongamos que nos dan este triángulo con ciertas medidas. Lo que nos interesa saber primero es cuál ángulo es el que nos están dando. En este caso podremos tomar de ejemplo este ángulo que está aquí. Esto representa un ángulo. De acuerdo. Ahora, para saber dónde está la hipotenusa es muy fácil porque es el lado más largo que tiene el triángulo. Ahora, para saber cuál es el cateto adyacente, es el cateto o el lado del triángulo que está justo a un lado del ángulo que nos están proporcionando. En este caso sería este de aquí abajo, ya que está aquí a un lado de este ángulo que nos están dando. Y el cateto opuesto vendría siendo el lado del triángulo que está opuesto al ángulo que nos están dando. ¿Ok? También puede caber la posibilidad de que el ángulo que nos proporcionen esté aquí. Si el ángulo estuviese aquí, el cateto adyacente vendría siendo el lado derecho del triángulo y el cateto opuesto vendría siendo el lado de abajo del triángulo. Pero, en caso de que, nunca nos vamos a topar con el caso de que solo nos den el ángulo de 90 grados, que es el rectángulo, porque si se fijan, el cateto opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Entonces no nos convendría hacer algún tipo de operación que contenga el 90 grados. Una vez sabiendo esta información, podemos comenzar con el ejercicio número 1, que es el de acá, de la izquierda, que nos dice: con la información de que nuestro ángulo es de 30 grados y el lado adyacente mide 75 metros, nos va a interesar conocer, aquí dice, nos interesa conocer el cateto opuesto, que vendría siendo este de aquí. Muy bien, ahora, como ya vimos anteriormente, tenemos estas tres fórmulas para saber qué vamos a utilizar para encontrar el cateto opuesto. Muy bien, si se fijan, ocupamos en la fórmula ver si tenemos el cateto opuesto, el opuesto y el adyacente. Por lo tanto, creo que la más fácil de poder encontrar con las fórmulas vendría siendo la tangente, ya que tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces vamos a utilizarlo.
tangente del ángulo de 30 grados es igual a el cateto opuesto que no conocemos, vamos a ponerlo como VY, sobre el cateto adyacente, que es 75. ¿Ok? Aquí con nuestra calculadora científica, en este caso yo voy a usar mi celular, tenemos que la tangente de 30 es igual a 0.500, vamos a contarlo aquí, esto va a ser igual a 0.577. Lo voy a dejar con 3 dígitos y esto va a ser igual a VY, que es el cateto opuesto, sobre 75. Aquí lo que vamos a hacer es pasar el 75 del otro lado en forma de multiplicación. Esto quedaría de tal forma que 0.577 se va a multiplicar con 75. Y esto nos tiene que dar el resultado del cateto opuesto. Ok, esto aquí lo vamos a multiplicar por 75. Que el resultado vendría siendo 43.301. VY, cateto opuesto, es igual a 43.301. Aquí los decimales más que nada van a ser, aquí yo puse 3, pero pueden ser 4 incluso, dependiendo de cómo lo exija el profesor. Muy bien, aquí ya tenemos el cateto opuesto, es el único lado que nos están pidiendo. Si se fijan, aquí podríamos también encontrar el ángulo que está aquí arriba, podríamos encontrar la hipotenusa, pero aquí solamente nos piden el cateto opuesto. Muy bien, ya terminamos con esto. Pasamos al segundo ejercicio, que es similar y que incluso creo que vamos a utilizar la misma fórmula. Aquí tenemos el ángulo, tenemos el cateto adyacente y aquí estamos buscando la hipotenusa. Ok, en este caso vamos a tener que utilizar una fórmula donde tengamos el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, si se fijan, la única fórmula que tenemos que tener el cateto adyacente y la hipotenusa es el de coseno. Entonces la copiamos. Coseno del ángulo de 45 grados es igual al cateto adyacente, que es de 5 metros, sobre la hipotenusa, que en este caso está representado con una V. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la operación pasada, que sería coseno de 45. Sería 0. Aquí voy a utilizar 4 dígitos después del punto. Sería 0.7071 igual a 5 sobre la hipotenusa. Muy bien, aquí lo que vamos a tener que hacer para poder despejar esta ecuación es cambiar la V con el 0.7071 de esta forma, como si fuéramos a hacerlo con una X. Entonces dejamos V del otro lado y dejamos el 5 sobre 0.7071. ¿Okay? Entonces aquí va a ser 5 y esto nos va a dar un total de 7.0710. Y esta sería la medida de la hipotenusa. Okay. Espero que haya quedado claro. Igual vamos a seguir viendo los siguientes ejercicios a continuación. Continuando con el ejercicio número 3, nos dice: con la información de que el ángulo mide 30 grados y VY, que vendría siendo el cateto opuesto, nos interesa conocer Vx y la hipotenusa. Vx es el cateto adyacente y V es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Aquí lo que podemos hacer es tomar una de las fórmulas que tenemos aquí y después de conocer uno de los lados de los triángulos ya tendríamos dos lados. Así podríamos hacer la fórmula del teorema de Pitágoras y conocer de forma más sencilla y rápida cuál vendría siendo el otro lado que nos falta. En este caso creo que voy a tomar la fórmula del cateto opuesto sobre el adyacente, que vendría siendo la de la tangente, para que así solamente tengamos que buscar la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces la tangente, tomamos aquí, tangente del ángulo 30 es igual a el cateto opuesto, que vendría siendo 3, sobre el cateto adyacente, que vendría siendo, aquí vamos a representar como Vx, y aquí pues solamente utilizamos de nuevo nuestra calculadora. ¿Okay? Muy bien. Aquí voy a pasarlo de una vez para
hacer la operación más rápida. Vamos a cambiar o despejar el Vx para tenerlo de una vez. Vamos a hacer el intercambio como lo habíamos hecho anteriormente. Vx es igual a 3 de tangente por 30, que es el ángulo. Okay. Entonces vamos a poner 3 dividido, aquí vamos a abrir paréntesis para que todo lo conforme, tangente de 30, se cierra paréntesis y se vuelve a cerrar paréntesis. Nos va a dar un resultado de 5.1961. Aquí yo lo voy a redondear a 5.2 para que no nos salga un resultado tan grande. Vx es igual a 5.2. Ok, ahora teniendo estas dos medidas podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es c al cuadrado es igual a el cateto adyacente, que vendría siendo 5.2, esto al cuadrado más el cateto opuesto, que vendría siendo 3 al cuadrado. Ok, entonces esto vamos a utilizar la calculadora. Ok, donde nos dice que 5.2 al cuadrado es 27.4, c cuadrado es igual a 27.4 más 3 al cuadrado, que es 9, nos va a dar un resultado de 36.04. Sí, aquí me equivoqué, es 0.04. Que tenga este 4 a la izquierda es muy importante. Ok, entonces vamos a tener que c cuadrada es igual a 36.04. Ahora tenemos c cuadrada, vamos a pasar ese cuadrado al otro lado en forma de raíz. Entonces sería c igual a raíz de 36.04. Esto nos tiene que dar, a ver, aquí lo pongo, raíz de 36.04. Vamos a redondearlo a 6 justo. Entonces tenemos que la hipotenusa va a ser igual a 6. Y aquí entonces ya estaremos encontrando la hipotenusa. Y aquí el cateto adyacente. Okay. Muy bien, pasemos al ejercicio número 4. Nos dice, con la información de que Vx, que sería el cateto adyacente, mide 16 metros y V, que vendría siendo la hipotenusa, mide 20 metros. Nos interesa conocer Vy, que es el cateto opuesto. Aquí no nos están dando ningún ángulo, entonces aquí lo que podemos hacer, y más fácil, sería tomar el teorema de Pitágoras, pero vamos a tener que despejar uno de el cateto opuesto. Entonces recordemos, el teorema de Pitágoras nos dice que c cuadrada es igual al cateto adyacente cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que c cuadrada, que vendría siendo la hipotenusa, mide 20 al cuadrado es igual al cateto adyacente, que es 16 al cuadrado más b cuadrada. Muy bien, ahora vamos a tocar despejar el 16 al cuadrado, lo vamos a pasar al otro lado restando. Entonces tenemos que 20 al cuadrado menos 16 al cuadrado es igual a b cuadrada. Muy bien, ahora aquí vamos a ver cuáles son los cuadrados de estos números. 20 al cuadrado es igual a 400 menos 16 al cuadrado, 256. Esto es igual a b cuadrada. Ok, entonces sería 400 menos 256 es igual a 144. Y de una vez, bueno, aquí abajo vamos a hacer la operación. B cuadrada, no, el b cuadrado ya no, ya lo vamos a pasar del otro lado como raíz. B es igual a raíz de 144. Y si no mal recuerdo, raíz de 144 es 12. Sí, es 12. Entonces B, cateto opuesto,
es igual a 12. Ok, entonces aquí lo vamos a poner cateto opuesto igual a 12. Muy bien. Con esto concluimos el ejercicio número 4. Continuamos con los siguientes ejercicios. Continuando tenemos el ejercicio número 5, que nos dice con la información de que Vx, que vendría siendo el cateto adyacente, mide 6 metros y V, que es la hipotenusa, mide 10 metros, nos interesa conocer el ángulo. De acuerdo, aquí lo que tenemos que hacer va a ser un despeje donde tengamos que dejar solo el ángulo y pasar, en este caso tenemos la hipotenusa y tenemos el adyacente, vamos a pasar el coseno al otro lado. Ok, entonces vamos a poner la fórmula. Tenemos coseno del ángulo, que no sabemos cuál es, lo vamos a representar así, es igual al cateto adyacente, que es Vx, y la hipotenusa, que es V. Entonces vamos a cambiar, vamos a poner la hipotenusa y el cateto adyacente. Tenemos coseno del ángulo es igual a Vx, que es 6, sobre 10. Una vez teniendo la fórmula ya puesta de esta forma, lo que vamos a hacer es pasar el coseno con su forma arcoseno del otro lado, de esta forma. Es el ángulo igual a arcoseno o arcos a las 6 sobre 10. Okay, esto entre paréntesis. Ok. Aquí, si se fijan, pasamos el cos de cos a arcos y lo está multiplicando. Aquí se podría decir que es una confusión muy común, ya que está en entender que el coseno no está multiplicando al ángulo, sino que es una función que actúa sobre él. El arcoseno es la función inversa del coseno. Entonces, el error conceptual se produce o se hace presente cuando nosotros creemos que el cos está multiplicando al ángulo. Esto no es así, ya que el coseno no es una multiplicación, sino una operación matemática que toma un ángulo como entrada y devuelve una razón. Por eso es que el coseno pasa del otro lado como arcos, así, de esta forma, tal cual. Teniendo esto en cuenta, ahora sí podemos utilizar la calculadora para resolver esta ecuación. Sería coseno a la menos 1, o arcos, como viene aquí en la calculadora, y esto sería 6 sobre 10, se cierra paréntesis, igual a 53.130, o 13. Entonces el ángulo es igual a 53.13. Muy bien. Como solo nos pide el ángulo, pues ya hasta ahí lo dejamos. Vamos con la siguiente operación, va con el siguiente ejercicio que nos dice con la información donde tenemos que VY, que es el cateto opuesto, mide 7 metros, y V, que es la hipotenusa, mide 10 metros. Nos interesa conocer el ángulo. Okay. Aquí me equivoqué, es 10, no 20. Para no confundirnos, aquí lo voy a cambiar. Así, de acuerdo. Entonces tenemos los valores de los lados del triángulo, entonces nos interesa conocer el ángulo. Si se fijan, es muy parecido al ejercicio que tenemos aquí al lado, que es el ejercicio 5. Entonces vamos a ver qué catetos nos puede dar el resultado del ángulo. Tenemos el opuesto y la hipotenusa. En este caso será el seno. Entonces ponemos seno o sin ángulo. Esto va a ser igual al cateto opuesto, vendría siendo 7, sobre la hipotenusa, que vale 10. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra operación, que es dejar el ángulo de este lado. Y esto va a ser igual vamos a ponerle seno menos 1, sen a la menos 1, por 7 sobre 10. Muy bien. Sacamos la calculadora, ponemos el seno a la menos 1, y esto va a ser 7 sobre 10. Esto es igual a 44.427. Es lo que mide nuestro ángulo. 427. Muy bien. Y así es como quedarían resueltas estas dos operaciones. Continuamos con la siguiente, que sería el ejercicio número 7. Okay. De acuerdo. En el ejercicio número 7 nos dice, con la información de que VY, que es el cateto opuesto, mide 4 metros, y VX, que es el cateto adyacente, mide 3 metros, nos interesa conocer su ángulo. Entonces aquí, igual que en la operación anterior, nos dan el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso vamos a tener que utilizar la tangente.
Entonces vamos a poner aquí tangente del ángulo igual a cateto opuesto 4 sobre el cateto adyacente. Muy bien, vamos a dejar aquí el ángulo de este lado y vamos a pasar la tangente como cotangente. Entonces sería tangente a la menos 1 paréntesis de 4 tercios. Entonces aquí sacamos la calculadora, ponemos cotangente con 4 tercios y nos sale el resultado de que el ángulo es igual a 53.13. Muy bien, ese es nuestro ángulo y como solo nos pide el ángulo, hasta ahí le dejamos. Ahora tenemos el ejercicio número 8 donde nos dice que Vx, que es el adyacente, el cateto adyacente mide 3 metros y la hipotenusa mide 5 metros. Nos interesa conocer el cateto opuesto, nos interesa conocer el ángulo de arriba y el ángulo de abajo. Recordemos que este ángulo mide 90 metros, perdón. Este ángulo mide 90 grados. Ok. Muy bien, entonces vamos a hacer primero la fórmula del teorema de Pitágoras para conocer el cateto opuesto. Ok. Tenemos que la hipotenusa que mide 5 hasta el cuadrado igual a Vx, que es el adyacente, que es 3 al cuadrado. Y tenemos el cateto opuesto, que también tiene que estar al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a pasar del otro lado el 3 al cuadrado. De esta forma tenemos 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a b al cuadrado. Muy bien, entonces 5 al cuadrado es 25, menos 3 al cuadrado es 9, y esto es igual a b cuadrado. 25 menos 9 es 16, igual a b cuadrado, y tenemos que b va a ser igual a raíz de 16, y la raíz de 16 es 4. Muy bien, entonces tenemos ya el lado opuesto, el cateto opuesto. Ok, ahora nos interesa conocer cualquiera de estos dos ángulos. ¿Por qué cualquiera de estos dos ángulos? Porque recordemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre nos tiene que dar 180. Entonces, como ya conocemos el ángulo de 90 grados, con que conozcamos uno de los dos ángulos vamos a saber cuál es el ángulo del otro lado. Entonces vamos a utilizar este ángulo como referencia para darnos cuenta de que este es el adyacente y que este es el opuesto. Ok, entonces de forma rápida agarremos realmente cualquier operación, cualquier fórmula. En este caso yo voy a agarrar la tangente, que vendría siendo tangente del ángulo. Vamos a agarrar el cateto opuesto, que nos vamos a dar cuenta que es 4, sobre la adyacente, que es 3. Ok, ahora vamos a pasar la tangente del otro lado como la cotangente, que esto es el ángulo, igual a tangente a la menos 1, paréntesis 4 tercios. Ok, sacamos la calculadora, vamos a ponerla aquí. Si se alcanza a ver, muy bien. Tenemos tangente a la menos 1. Esto sería 4 entre 3. Cierra paréntesis. Nos da como resultado 53.13. Ese es el ángulo de aquí abajo. 53.13. Ok, de acuerdo. Ahora vamos a darle igual en la calculadora. Lo que podemos hacer es de una vez sumar este resultado más 90, 143. Ok. Ya tenemos que la suma de estos dos ángulos nos da 143. Ahora va a tocar restar todo esto a 180. Entonces sería 180 menos el resultado que nos dio. Ahora sí tenemos que 180 menos la suma de los otros dos ángulos es igual a 36.86. Entonces aquí el ángulo B es igual a 36.867. Vamos a redondearlo aquí en esta parte. Ok. Entonces así es como obtenemos los dos. Aquí terminamos el ejercicio número 8. Pasamos al ejercicio número 9. Ok. Nos dice, con la información de que el ángulo es de 20 grados y la hipotenusa es de 5 metros, nos interesa conocer VY, que es el cateto opuesto, VX, que es el cateto adyacente, y el ángulo de arriba, que es el ángulo B. Okay, aquí vamos a responder de forma rápida el ángulo B. De esta forma, tenemos que 20 grados aquí, y tenemos también 90 grados. Sumando estos dos ángulos nos dan 110, y para llegar a 180 son 70 grados. Entonces podemos decir que B, el ángulo B, es igual a 70 grados. Ok, de esta forma. Muy bien, ya tenemos el ángulo B. Nos falta conocer el cateto adyacente y el cateto opuesto. Teniendo ya el ángulo de ambos lados, vamos a tomar este ángulo de aquí, ya que queremos tomar este como el adyacente y este como el opuesto. Muy bien, sacamos nuestras fórmulas y puedo utilizar prácticamente cualquiera de estos dos, ya que tengo la hipotenusa. Entonces, para hacerlo de esta forma rápido, quiero saber cuál es el cateto adyacente. Entonces voy a utilizar el coseno. Tenemos cos del ángulo 20
que es igual al cateto adyacente, que no sabemos qué es, lo vamos a representar como x, vx, perdón, y la hipotenusa que mide 5. Vamos a tener que pasar el 5 del otro lado, está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Tenemos coseno de 20, esto lo vamos a multiplicar por 5, y esto nos va a dar igual al cateto adyacente, que en este caso es vx. Ok, de acuerdo, usamos la calculadora. Primero hacemos el coseno de 20, coseno de 20, y esto es igual a 0. Todo esto 939, 69, 2608, y esto lo vamos a multiplicar por 5. Ok, nos va a dar 4.7, lo vamos a redondear. 4.7, vx es igual a 4.7. Muy bien. Ok, ahora que ya tenemos ambos lados, tenemos el adyacente y la hipotenusa, podemos aplicar aquí el teorema de Pitágoras, que en este caso vendría siendo que la hipotenusa, que vale 5 al cuadrado, va a ser igual a, ya tenemos el adyacente, 4.7 al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Muy bien, entonces aquí pasamos el 4.7 al cuadrado, del otro lado restando, nos quedaría 5 al cuadrado menos 4.7 al cuadrado es igual a b cuadrada. Tenemos que 5 al cuadrado es 25. Aquí 4.7 al cuadrado es 22.09 menos 22.09 es igual a b cuadrada. Ok, hacemos la operación. 25 menos 22.09 es igual a 2.91. Esto es igual a b cuadrada, y aquí solamente vamos a pasar el exponente del otro lado como raíz. Tenemos que b es igual a raíz de 2.91, y tenemos que la raíz de 2.91 es igual a 1.7058. Vamos a dejarlo con 4 dígitos, va a ser igual a b 1.7058. ¿Okay? Así es como tenemos ambos lados del triángulo y su ángulo b. Con esto finalizaríamos este apartado. Continuamos con el ejercicio número 5, que vendría siendo trigonometría.